Hola chicos, muy buenas noches. Pues vamos a darle continuidad a este ciclo de sesiones que estamos manejando de manera virtual, pues por cuestiones de la pandemia. Sin embargo, pues ya esperamos próximamente estar en el salón de clase. Y pues bien, esta es la sesión de literatura, es la sesión número 3 de literatura de la unidad 2. Recuerden que estamos trabajando respetando la modalidad del bachillerato, son 3 unidades por semestre. Por, 3 unidades por semestre, entonces pues estamos ya en esta segunda. Y pues vamos a platicar en este tema específicamente sobre qué es el español arcaico. Vamos a hablar, les doy de una vez el sumario, qué es el español arcaico, cuáles son las 5 presentaciones en las que podemos encontrar la diversidad de los textos medievos, y también vamos a hablar de las 4 épocas del español arcaico, y por último pues tendremos ya una introducción al texto de Gonzalo de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora, específicamente el Milagro Quinto. Y pues bien, vamos a comenzar a platicar respecto al español arcaico, que entendemos como el español arcaico, que pues representa como tal la base de los mesteres de juglar y el mester de clerecia. Hay que entender que la palabra mester como tal significa oficio, ¿sí? Entonces, los juglares, recordemos que en la Edad Media más del 90% de la sociedad no contaba con una preparación o un aprendizaje formal, ¿no? Respecto a la institución de la escuela. Entonces, pues el latín, ya hablábamos en la época de la romanización, que queda muy bien marcado como tal el latín vulgar y el latín culto. El latín culto que corresponde como tal al rey, a la nobleza y al clero, ¿no? Y por otro lado, el latín vulgar, que es a todo el pueblo. Eh, el español arcaico, pues principalmente se va a manifestar en ambos mesteres, el mester de juglar y el mester de clerecia. Ahora, mester habíamos quedado que significa oficio, ¿no? El mester de clerecia, o sea, el mester del clero, ¿no? El oficio del clero, quien se dedicaba al clero, a la iglesia, ¿no? Quien daba su vida a la iglesia. Y por otro, el juglar, ¿no? El juglar es un personaje importante dentro de la Edad Media, pues dado que era una especie de informante, que iba de pueblo en pueblo, de aldea a aldea, a dar como tal un informe, ¿no? De lo que acontecía fuera de, este, de estas limitaciones geográficas, y esta persona lo compartía, ¿no? De manera oral. Entonces hablamos que el mester de juglar corresponde muchísimo más a la tradición oral, ¿no? Mientras que el mester de clerecia corresponde más a la tradición de la escritura, ¿no? Pues bien, vamos a entender el español arcaico como un conjunto de manifestaciones lingüísticas que permitieron la castellanización, ¿sí? Esta castellanización que ya en la época, aquí lo tengo, una disculpa, en la, en la época de la Reconquista, donde se pretendía como tal volver a obtener los reinos de la península ibérica, pues en esta época es el castellano a donde alcanza su supremacía como lengua. Entonces, el español arcaico es esta manifestación lingüística que permitió como tal que el castellano fuese una lengua hegemónica, de supremacía, ¿sí? Y ya con esto pues llega a América gracias a la conquista, pero ojo, no llegó a América con una connotación literaria, ¿no? Ni siquiera hablábamos todavía de literatura en el siglo XV, ¿no? Del castellano literario aquí en el continente americano, sino que el, el castellano llega aquí al continente con la conquista, pero llega más con un tinte, podríamos decirlo, notarial, ¿sí? Como para una cuestión de documentaciones importantes que ocurrían dentro de la mensajería
o la correspondencia que se tenía como tal entre los conquistadores y la corona española. Y pues bien, este es como tal un panorama de lo que es el español arcaico, ¿no? Las bases importantes para entender que en la época de la reconquista por parte del cristianismo a la península ibérica, dado que muchos musulmanes ya habían estaban habitando, ¿no? esta península ibérica, pues entonces en este intento de reconquista vemos que el español arcaico como tal permite colocar al castellano como una lengua hegemónica de supremacía. Y pues vamos a hablar de las 4 épocas del español arcaico. Bien, la primera época del español arcaico la vamos a encontrar como el visiogótico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, primero la fecha importante del español arcaico en el visiogótico, que es del 414 al 711 ya de esta fecha. Y hay que entender como tal aquí que hay una diptongación, ¿no? En el latín vulgar encontramos ya mucha diptongación por parte del ai y del ua, ¿no? Estos diptongos que son muy propios y que prevalecen sobre todo en nuestra lengua, ¿no? Por ejemplo, gaita, ¿no? Este, eh, podríamos hablar como mm, magua. Agua, exacto, ¿no? Ahí tenemos esa diptongación, ¿no? Agua. Entonces, estas diptongaciones que aún prevalecen, pues surgen en la época visiogótica del español arcaico, ¿no? Gracias a la propagación del latín vulgar, pues los diptongos ay y gua están muy latentes en nuestra lengua. En la otra época se va a llamar la época de asturiano mozárabe, que abarca del 711 al 920 de nuestra época. Y principalmente pues están compuestas por la expansión de la cultura árabe y musulmán en toda la península ibérica, y que esto pues contrajo como tal una convivencia de nuestra lengua, bueno, del castellano y otros dialectos que se hablaban ahí como el vasco y la lengua arábiga. Entonces esta convivencia de distintas lenguas permitieron que el español arcaico tuviera o acogiera como tal ciertos arabismos, ¿no? Un ejemplo muy claro pues es arete, alajero, alfombra, ojalá, ¿no? Estas palabras que son propias del árabe, ¿no? Y que nosotros las seguimos reproduciendo, dado que pues en esta época fueron muy bien acuñadas. Ya en la tercera época del español arcaico lo vamos a llamar el predominio leonés, y abarca del 920 al 1067 ya de nuestra época. Y se distingue principalmente por la eliminación de unos diptongos que vamos a encontrar, por ejemplo, en la lectura original de los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Y son los siguientes diptongos, que es ahí, airo, aira, eiro, ¿no? Esta diptongación que empieza como tal a depurarla el castellano, ¿no? Lo depura del español arcaico. Y que por ende, pues, requería una fonética más elaborada, ¿no? Con más trabajo. Por último, tenemos la época llamada de hegemonía del castellano. Esta abarca del 1067 al 1140 de nuestra época. Y aquí como tal distinguimos dos puntos importantes. Primero, pues la época la integración también de los galicismos. Recordemos que Francia, Reino de Francia, pues colinda con la península ibérica, y esta aproximación también geográfica permitió que algunas palabras de origen galgo se fueran acuñadas en nuestra lengua, ¿no? Un ejemplo muy claro pues es vals, brasier, champagne, mensaje, chef, debut, etcétera, ¿no? También en esta época de la hegemonía castellana podemos entender que la evolución de la lengua permitió que las producciones literarias se consolidaran propio, ¿no? Aunque yo les decía que gracias a la conquista
de América. El, el, el castellano no vino como tal, o el español arcaico no vino como tal a situarse aquí con una forma netamente lírica o literaria, sino que lo único que contrajo fue esta circulación del manejo de la lengua a través de correspondencia notarial, ¿no?, entre los conquistadores y la corona española. Sin embargo, ya 2 siglos antes, en el siglo XI, XII y XIII, vemos como tal la consolidación del español arcaico ya en las producciones literarias, pero solamente en la península ibérica. Muy bien, y como tal aquí pues vamos a entender la siguiente cuestión. Pues ya en el siglo XIII, el rey Alfonso X, también conocido como Alfonso el Sabio, pues era quien ya incluso tenía una intención de dar una forma de regularización a la lengua, al español arcaico, ¿no? Pero para eso pues ya había un monje que se había adelantado a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había hecho del español arcaico ya había hecho unas producciones literarias que le permitieron al español arcaico consolidarse como tal, ¿no? Es importante también entender que esta consolidación de la lengua española arcaica y ya más adelante castellano, también fue trabajada arduamente en estos 3 siglos, del siglo XI, XII y del siglo XIII. Y en estos siglos vamos a encontrar 4 ediciones propias de la cultura medieval, ¿no? Y vamos a empezar pues primero por la edición más pura, que se llama la edición incunable, ¿no? Incunable. Estas ediciones como tal pues son como tal el pergamino, el rollo del texto original, ¿no? Pues radica totalmente en que está próxima al sentido original o al sentido auténtico que el autor quiso dar. Lamentablemente, pues las ediciones incunables pues están meramente en las bibliotecas o en los archivos, ¿no? Por ejemplo, estos ediciones incunables como tal forman parte de una gama donde no cualquiera puede acceder, ¿no? Una gama de textos a donde no cualquiera puede acceder si no se obtiene el rango de investigador en el área de la lingüística. Eh, estas ediciones incunables también pues fueron acuñadas como tal en los días previos de Pascua, ¿no? Hablamos del 22 de marzo al 25 de abril, ahí puede variar, pero tienen esa característica, ¿no? Los textos, las ediciones incunables tienen la característica de haber sido escritas previo a Pascua. Y pues bien, les voy a hablar prácticamente de las 4 colecciones de las ediciones incunables que rondan en el mundo, ¿no? Pues en primer lugar está Alemania, la Biblioteca Estatal de Múnich. Ahí es a donde se encuentra la colección más grande, en la Biblioteca de Baviera, en la ciudad de Múnich, es a donde se encuentra la colección más grande de ediciones incunables propias de los textos medievales, con un total de 18.550 rollos, pergaminos, ¿no? En segundo lugar se encuentra la Biblioteca Británica en la ciudad de Londres, con un total de 12.500 ediciones incunables. Luego le sigue la Biblioteca Nacional de Francia en París, con un total de 12.000 ediciones incunables. Y por último se encuentra el país del Vaticano, que se encuentra cóncavo a Italia, y pues su colección abarca 8.900 textos incunables, ¿no? Entonces entendemos que la edición incunable es el texto más puro de la Edad Media, ¿no? Las producciones más puras de la Edad Media. Después sigue, ya tenemos la primera, nos faltan 4. Después sigue la edición, ¿dónde estás? La edición facsímil, ¿no? La edición facsímil, que es una reproducción fotográfica de la edición incunable, ¿no? Digamos que es una copia del original, pero una copia tal cual, ¿no? Sin traducción, sin notas de pie de página, es una nota tal cual, fotográfica, ¿no?
y pues estas son las que más nos acercan al sentido original del texto. Sin embargo, pues hay que estar muy familiarizado, ¿no?, con las etimologías grecolatinas, latinas, vascas, árabes, ¿no? Hay que tener un vasto conocimiento respecto a la lingüística para verdaderamente tener un acercamiento con las ediciones facsímiles, dado que pues son como tal una copia fotográfica de las ediciones incunables. Después vamos a encontrar bueno, es importante mencionar que una de las ediciones incunables de las que vamos a hablar, pues, se encuentran dos mesteres importantes de los cuales vamos a abarcar en la unidad 2 dentro de literatura, que es el Cantar de Mio Cid y Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Bien, después de esto vamos a encontrar las ediciones paleográficas. La paleografía como tal es una disciplina que busca y enseña los principios fundamentales para conservar el sentido original del texto, ¿no?, tal cual, fidedigno, ¿sí?, sin una connotación o alguna alteración morfosintáctica, ortográfica, gramática, fonológica, ¿no? Realmente la paleografía busca como tal, más allá de una disciplina, también es el arte, ¿no?, de conservar como tal el sentido más original del texto, ¿no? Muy bien. Entonces, las ediciones paleográficas son una producción eh, que poseen los signos ortográficos tal cuales, no los modifica, pero hay una pequeña tarea de adaptación de lo que es como tal las imprecisiones, perdón, medievales con las imprecisiones de la época, ¿no? Esto como tal, estas imprecisiones surgen como tal de la subjetividad de los copistas o de los escritos, ¿no? El oficio como tal de transcribir un texto de otro, pues no había una regulación, ¿no? Esa es la característica principal de las ediciones paleográficas, que al no haber una regulación por parte de una academia lingüística, ¿no?, como lo tenemos actualmente, que es la RALE, entonces ocurría que habían ciertas distorsiones, principalmente fonológicas, ¿no? ¿A qué me refiero con fonológicas? A la emisión del sonido. Si, por ejemplo, aquí les voy a poner un breve ejemplo. En, en esta parte, ¿no? Eh, bueno, les leo de nuevo la característica, dice imprecisiones, que dio licencia a los copistas de hacer imprecisiones principalmente fonéticas, ¿no?, fonológicas. Muy bien, un ejemplo pues muy claro podría ser lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos el siguiente texto, que es el Cantar del Destierro, el canto 1 del Destierro de Mio Cid, que está en castellano antiguo, ¿no? De los dos ojos tan fuertemente llorando tornaba la cabeca a estábalos cantado. Vio puertas abiertas, huecos sin cañados, alcándares vacías, sin pielles y sin mantos. Bien, como tal aquí la lectura que realicé, la fonética que manejé es imprecisa, ¿no? Es imprecisa, no sabemos si verdaderamente está correspondiendo a la fonética original, ¿no? Entonces, esta es la edición, como la característica de las ediciones paleográficas, esta imprecisión, sobre todo fonética, que existe en los textos, ¿no?, y que se permitió gracias a los copistas, ¿no?, dado que no había una regulación de la transición del texto, ¿no? Tenemos por consiguiente las ediciones críticas. Las ediciones críticas están soportadas en la filología, ¿no? La filología, que es como tal una disciplina que trata de buscar el sentido más adecuado, más apegado a la cultura, ¿no? Bueno, esto como tal surge porque siempre hay algunas cuestiones connotativas, ¿no?, o polisémicas de la palabra, ¿no? Un ejemplo muy claro es el siguiente. Aquella cita fue imbécil, ¿no? Aquella cita fue imbécil. Aquella cita fue imbécil.
subrayemos la palabra cita y subrayemos como tal la palabra imbécil, ¿no? Entonces, si hablamos de cita, pensamos inmediatamente a lo mejor en una reunión de dos personas, ¿no? E imbécil en un adjetivo peyorativo, ¿no? Para decir tonto. Pero si respetamos el sentido de esta palabra, de este enunciado, ¿no? Aplicamos un poco de filología y entendemos como tal que la palabra cita se refiere a a una citación textual, ¿sí? O sea, a retomar el pensamiento de algún otro autor como una cita textual. E imbécil en su sentido etimológico, ¿no? Que es imbaculus, o sea, sin bastón, ¿no? Sin argumentos. Entonces, esta cita fue imbécil. Nos referimos a que esta citación no tenía un sentido de argumentación, ¿no? Si hablamos ya de un texto. Entonces, esta es la tarea de las ediciones críticas, ¿no? De implementar como tal la filología para corresponder verdaderamente al sentido que el autor quiere dar, ¿no? Porque si no colocamos estas aclaraciones, pues entonces el lector, a lo mejor al no entender dentro del contexto cierta palabra, ¿no? Incluso lo podemos ver en el ejercicio que realizamos con la lectura del capítulo 1 del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuando dice en el inicio, ¿no? En algún lugar de la Mancha, y les dije, busquen en el diccionario la definición de la mancha, ¿no? Entonces la mancha como tal me decían que era suciedad, ¿no? Dentro de una prenda o en alguna superficie, ¿no? Entonces, si lo leemos en algún lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordar, habitaba un hidalgo, ¿no? También esta palabra hidalgo, ¿no? Que pues podríamos entender la palabra hidalgo como una moneda valiosa, ¿no? Un apellido, un héroe de la patria, incluso la expresión, dice Miguel Campos Ramos, ¿no? De vamos a echarnos un hidalgo, chinga a su madre el que deje algo, ¿no? Que se refiere a la bebida, al shot, ¿no? Que se hace del tequila. Pero no encaja, ¿no? No embona. Vivía un hidalgo. Si buscamos el sentido bajo las definiciones que acabo de dar, pues no hay un sentido, ¿no? Entonces, hidalgo como tal significa hijo de alguien, ¿no? Hijo de alguien que después se acortó, hijo de algo, y después hidalgo, ¿no? Haciendo referencia a la situación de huerfandad o de bastardo, ¿no? De condición de bastardo. Por otro lado, la mancha, pues hace referencia a un lugar, ¿no? Entonces, a un lugar topográfico, ¿no? Geográfico. Entonces, en esta cuestión, pues nos damos cuenta que la filología tiene un sentido crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque delimita, ¿no? Delimita como tal la amplitud de las connotaciones que se le quiere dar a las palabras. Entonces, esto es la edición crítica. Y vamos con la última edición que se llama la edición modernizada, que son realmente ediciones, como lo dice, ¿no? Actualizadas, modernas, propias de nuestra lengua, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ir a un puesto, a una librería, a un puesto de libros, y pueden buscar el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ah, miren, pues aquí tengo un texto de estas ediciones como tal que llamamos modernizadas, ¿no? Las ediciones modernizadas que realmente pues miren, esta incluso es para niños, ¿no? Vienen como tal elaboradas para las personas que no están familiarizadas con toda esta cuestión lingüística, ¿no? Entonces se busca acercar a un lector promedio a que pueda tener esta proximidad con la obra sin faltar el respeto al sentido pues más puro, ¿no? Más original que se busca. Sin embargo, pues sí hay una disparidad muy amplia, ¿no? Lo mismo vimos, por ejemplo, con la Ilíada en su sentido original y la Ilíada ni siquiera leída en una edición modernizada, ¿no? Sino que lo estudiamos a través de la película del 2004 llamada Troya, ¿no? Entonces, pues como tal, esto es la situación del español arcaico. Respondimos que es el español arcaico, las 4 etapas del español arcaico, hablamos también de las 5 ediciones de los textos medievales y pues bien, vamos a dar paso por último
a este acercamiento, porque es la actividad de esta semana, que es el acercamiento a los milagros quintos de Gonzalo de Berceo, ¿no? Hay que entender, ya también hablamos de la diferencia entre mester de juglar y mester de clemencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Bien, yo les voy a subir como material el fragmento 132 al 141 que es el milagro quinto de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. En este fragmento como tal, ajá, permítanme, sí. En este fragmento de Gonzalo de Berceo como tal, pues vamos a hacer una traducción del español antiguo al español actual, ¿sí? Entonces, para eso van a tener el fragmento del 132 al 141, que es el milagro 5, en los materiales, junto o adjunto con ellos un glosario, ¿sí? Por ejemplo, aina, aprisa, ¿no? Almonzas, limosnas, cavera, última. Entonces yo les voy a dar este conjunto de glosarios, palabras, para que ustedes de manera individual realicen su traducción, pues ya saben, en un archivo en Word. Pues bien, chicos, espero que haya quedado claras las indicaciones y pues ya saben, ¿no? Se trata de, pues si no entendí, regresen y regresen. De todas formas, el texto en el cual también busqué esta información se encuentra en Google Academic, se llama El español arcaico, aparición de la literatura romance, juglaría y clerecia, por el autor Miguel Ángel Mora Sánchez. Entonces, si como gusten, ¿no? Si gustan consultar el video, también si gustan hacer